Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra del Señor así de la siguiente forma, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Es paciente con todo el mundo. Dios es paciente aún con los que no le conocen, porque desea que todos procedamos al arrepentimiento para que no nos perdamos en la condenación eterna. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, bendito Dios, por concedernos la enorme bendición de presentarte a ti, Señor, lo que hay en nuestro corazón a través de nuestros cantos de alabanza, de adoración hacia ti, Señor. Deseamos haberte agradado como iglesia y como persona, cada uno de nosotros, en lo que tú percibes, Señor, que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no es así, ayúdanos, Padre, para que a través de este mensaje nos alineemos, Señor. Nos arrepintamos de todo aquello que nos estorba delante de ti, de todo aquello que nos ensucia en tu presencia, Señor, y vengamos a ti humillados, arrepentidos, Señor, rogándote, Padre, por tu perdón, por tu misericordia, Señor, y dándote gracias por esa paciencia que has tenido para con nosotros. Porque hasta el día de hoy, aquí estamos de pie, seguimos vivos y sabemos, Padre, que aún hay propósitos en ti. No nos has concedido vivir en vano, sino que tú nos has permitido alcanzar este día y esta hora, porque tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y por ello estamos agradecidos contigo, Señor, por el hecho de darnos el oído, el entendimiento para comprender lo que hoy será predicado, Señor, rogándote que esa palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y encuentre cabida, Padre, para influir, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, para que aún nuestras motivaciones, Señor, estén alineadas, Señor, a tu voluntad. Y por eso te damos gracias, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, cuáles son tus propósitos para cada uno de nosotros. Te damos la gloria por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios es paciente, paciente de una forma que tú y yo no logramos ser en esta tierra. Y quiero que estudiemos este mensaje en dos partes. Hoy veremos la primera parte, si Dios lo permite, el próximo domingo la segunda parte. Lo que quiero que veamos hoy juntos es el significado de la paciencia en Dios. Y la próxima semana veremos la aplicación práctica a nuestras vidas de la paciencia de Dios. Este atributo, entonces, que Dios es paciente, es uno de los atributos más consoladores y más reconfortantes de los cuales tú y yo podemos gozar de nuestro Dios. Sí, Él es severo, Él es estricto, Él es intolerante al pecado, Él es justo, Él está airado con el que peca, con el pecador, pero por otro lado tenemos la paciencia de Dios, esa paciencia que nos ha permitido subsistir hasta el día de hoy por su gracia, favor y misericordia. Todos, creyentes y no creyentes, disfrutamos de la paciencia de Dios. Porque la palabra de Dios claramente dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, que el pago justo por el que peca es recibir el castigo de la muerte. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia no nos paga de inmediato lo que merecemos, sino que Él pacientemente aguarda el día para hacer su juicio. Si así fuera, no habría ningún ser humano sobre la tierra, ciertamente, porque todos pecamos y si Dios aplicara su justicia inmediata, nadie viviría. Sin embargo, a pesar de que Dios no tolera el pecado, que no le es agradable el pecador, que no se arrepiente, Él es paciente y soporta
y aguanta al pecador y aún al creyente que peca, nuestras indiferencias, nuestras negligencias, nuestra apatía, todas las cosas que tú y yo hacemos mal. Venir a la iglesia, por ejemplo, y no estar en comunión con Dios, no alabarle, no adorarle con un corazón sincero, no atender la palabra, en fin, todas esas cosas que llegamos a hacer en un momento dado de forma equivocada y que son pecado, que la palabra de Dios claramente dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Tú y yo sabemos hacer lo bueno en base a lo que conocemos de la palabra, y si no lo hacemos, estamos pecando. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, amarás al Señor tu Dios. Y ciertamente es un mandamiento que tú y yo no cumplimos todo el tiempo, porque hay momentos en los cuales estamos pensando en otras cosas, distraídos en otras situaciones y nos olvidamos de amar a Dios por sobre todo y con todo lo que somos. Constantemente tú y yo estamos fallando y estamos pecando. Y Dios es paciente. Y Dios aguanta. Y Dios soporta eso. Eso es algo admirable en nuestro Señor, que no nos destruye de inmediato en cuanto tú y yo pecamos, porque repito, ninguno de nosotros viviría. Sin embargo, la paciencia de Dios difiere de la paciencia humana, y quiero que distingamos estas diferencias entre la paciencia de Dios y la paciencia humana, porque tienen ciertas diferencias que es importante mencionar. A veces nosotros equivocadamente humanizamos a Dios y pensamos que Dios es como nosotros, cuando no es así, sino lo contrario. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y no Dios a semejanza nuestra. Y esa semejanza que nosotros tenemos de Dios, hay situaciones que nos hacen similares a Dios, parecidos, semejantes, pero hay otras situaciones completamente humanas que no son similares a Dios. Y tal vez la paciencia sea un tema que hemos confundido y pensamos que Dios es paciente como el ser humano puede llegar a ser paciente. Y por eso es importante que lo distingamos. Miren, en el sentido humano, ¿qué es la paciencia? En el sentido humano, la paciencia es la capacidad para padecer o para soportar las desgracias sin alterarse. Repito, la paciencia en el hombre es la capacidad de padecer o de soportar las desgracias sin alterarse. Creo que todos en un momento dado de nuestra vida hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por alguna desgracia, por alguna situación difícil, alguna dificultad, algún problema. Y la paciencia es estar tranquilos, soportando esas situaciones sin alterarnos. Es estar contento, es estar alegre, en calma, esperanzado en Dios, no con amargura ni con resignación, sino confiando plenamente en que Dios lo está permitiendo esa situación difícil con propósito. Eso es paciencia. Ser paciente hoy en día resulta muy difícil porque estamos sometidos a tantos estímulos, vivimos tan deprisa, todo es instantáneo y es difícil ser paciente. Pero sin embargo, Dios nos exhorta a ser pacientes, tener buen ánimo en esas situaciones difíciles, estar contentos, estar confiados en el Señor. La palabra paciencia viene de una palabra de latín que es patientia. En vez de C es una T, paciencia en latín es patientia, que es el origen también de la palabra paciente, que se refiere a una persona que está en un hospital. Entonces, una persona que es paciente se utiliza tanto para el que está esperando algo, sufriendo algo, aguardando algo, como para el que está en el hospital padeciendo alguna enfermedad, convaleciendo
de alguna situación médica. Por lo tanto, la paciencia o el paciente significa aquel que padece en la espera de la satisfacción de sus necesidades. Cuando un niño le pide algo a su papá, no le va a decir, me lo traes el próximo año o me lo regalas cuando, no, dice, ya lo quiero ahora. Los niños suelen ser impacientes porque están acostumbrados a recibir las cosas ya, ahora mismo, sin esperar. El paciente, en cambio, aguarda, de alguna manera sufre porque no encuentra la satisfacción a sus necesidades, pero espera con alegría y con gozo la respuesta de Dios. En cambio, la paciencia perfecta de Dios, eso es en el aspecto humano. En el aspecto divino, la paciencia de Dios no es como la del hombre, porque la paciencia de Dios significa que Él no espera nada del hombre como si fuera una ilusión. Hago este ejemplo. Usted y yo podemos esperar en Dios y decir, ¿cuándo será que Dios me va a conceder esto? ¿Cuándo Dios va a querer arreglar esta situación, sanar esta enfermedad, liberarme de este problema, de esto que me aflige? ¿Cuándo querrá Dios hacer esto? Esperamos que Dios haga algo que no sabemos si va a hacer. Es como un deseo, un anhelo, una ilusión, una esperanza en Dios. Dios, por el contrario, no espera de ti y de mí como así, ay, ¿cuándo mi hijo me va a cantar alabanzas? ¿Cuándo mi hija me va a buscar en oración? ¿Cuándo será? Dios no está en esa actitud de paciente esperanza ilusa o soñadora. Dios es el omnisciente, sabe todas las cosas y Él tiene plena certeza. ¿Quién en esta mañana, por ejemplo, le alabó y le adoró con todo su ser, con todo su corazón, se concentró solo en Dios y levantó su voz para agradarlo a Él? Y también sabe quién vino a este lugar y solamente abrió sus labios, fingió que cantaba o alababa, o ni siquiera eso, estaba pensando en otra cosa, no se concentró en Dios. Dios lo sabe perfectamente y Dios no se quedó así como que, ay, qué mala onda, no me cantó. Ay, ¿por qué es así mi hijo? No me toma en cuenta. Dios no es así. Dios sabe con plena certeza quién lo hace honestamente y quién no. Y no está ahí como aguardando, como triste, como decaído, así a ver cuándo le hacemos caso. No. Que se nos quite esa imagen que a veces se nos ha tratado de inculcar, de que Dios ahí está como alguien pobrecito tocando la puerta, a ver si se compadecen de mí, a ver si me hacen caso. No, no pensemos en Dios de esa forma. No pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios con cantarle, con alabarle. No pensemos que le hacemos un bien a Dios con venir a la iglesia. No pensemos que le estamos favoreciendo al Señor cuando tú y yo hacemos algo. No, es todo lo contrario. Por eso Dios no espera de ti y de mí como algo iluso, como un anhelo, como una esperanza, sino que Dios sabe con toda certeza lo que tú vas a hacer, lo que yo voy a hacer y lo que no vamos a hacer. Dios lo sabe con toda certeza. Él sabe si saliendo de aquí vas a pecar o no. Él sabe si el día de mañana vas a estar en comunión con Él o no. Él sabe si durante la semana lo vas a buscar en oración, vas a leer la Biblia o no. Dios lo sabe. Y no va a decir, voy a ir a ver si ahora sí me hace caso. No, Él sabe si tú le vas a poner atención o no a Dios. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos más la referencia de Dios como en cuanto a la paciencia en la siguiente forma. Acompáñame a Éxodo 34:6. No encontraremos propiamente nuestras
traducciones la palabra Dios es paciente en el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios, pero fíjate cómo lo vamos a encontrar en Éxodo 34, verso 6. Así es que no pienses que Dios está suspirando por ti. Así como cuando tú suspiras, ¿te acuerdas de cuando los que estamos casados, cuando suspirabas por tu prometida, por tu novia? Ay, cómo quisiera que me hablara. Ay, ¿a qué hora sonará ese teléfono? Y llegaba un mensaje, ay, a ver si es. No, tocaban a la puerta, a ver si es. No, y estabas ahí esperando, a ver a qué hora. Dios no está así contigo ni conmigo. Y fíjate cómo se manifiesta la paciencia de Dios en el Antiguo Testamento mayormente. No porque no siga vigente, sigue vigente, pero se resalta más en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34:6, cuando Dios se manifiesta a Moisés. Y mira lo que dice Éxodo 34:6. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta frase o este atributo, lento para la ira, manifiesta la paciencia de Dios. Lento para la ira. Aguanta el Señor. Espera el momento. Él es lento para la ira. ¿Por qué dice lento para la ira? Porque el hombre es pecador, el hombre falla, el hombre traiciona, el hombre maldice, el hombre abomina, y Dios es lento para la ira. Aguarda el momento para ejecutar su juicio aquel que no se arrepiente. Dios espera, soporta al pecador para no destruirlo inmediatamente, porque desea que ese pecador se arrepienta de sus pecados. Y por eso le da vida. Y por eso el Señor aún es bueno con el pecador, dándole vida, dándole fuerza, dándole inteligencia, dándole provisión, dándole sustento, con qué vestir, dónde habitar, con qué alimentar su cuerpo. Dios bendice aún al pecador. Aunque le es insoportable lo que hace, Dios en su paciencia es bueno aún con el que blasfema. Es bueno aún con el que abomina y rechaza a Dios. Dios no deja de ser bueno y pacientemente espera y le manda una señal, una aflicción, un problema, una enfermedad, una situación, y a lo mejor el pecador con eso tiene suficiente y dice: Señor, me vuelvo a ti, reconozco que he sido rebelde, que he vivido mi vida apartado de ti, ahora vengo a tu presencia arrepentido, pidiéndote perdón, Señor. Y cambia entonces la relación entre el pecador arrepentido y Dios, y lo adopta como hijo o como hija. Pero si ese pecador no aprende con esa advertencia, el Señor va a enviar pacientemente otra advertencia, tal vez más fuerte. Y no es que Él espere que el pecador se arrepienta, no, porque Él sabe si se va a arrepentir o no. Y si el pecador no se arrepiente, con esa segunda advertencia más fuerte, ahí le va otra y otra y otra. Porque Dios es paciente. ¿Sí? Bien diría, a lo mejor tú y yo diríamos: hombre, ya mándalo a volar. Ya, déjalo. No quiere. Cabezón. Es una persona necia, ya, déjalo. Pero Dios no es como tú ni como yo. Él es paciente. Por eso destaca aquí en Éxodo 34:6, en otros pasajes, Números 14:18, no lo busque. En Salmos 86:15 también dice: lento para la ira. Si en algo Dios es lento, es en la ira. Enojado está. No quiere decir que no esté enojado. Está enojado, pero no ejecuta su juicio.
sino que espera pacientemente a que se cumpla sus propósitos. Números 14 y 18, por quien está tomando notas, o Salmos 86, 15, es donde se menciona que Dios es lento para la ira. Él no ejecuta su juicio inmediatamente con los que pecan, aguanta al pecador, no lo destruye, para que le dé al pecador la oportunidad de arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios y recibir el perdón de sus castigos, de sus pecados, para no recibir el castigo eterno. Ejemplos de esto: Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron inmediatamente. Fueron expulsados del jardín del Edén, hubo consecuencias por su pecado, pero Adán, dice la Biblia, que vivió 930 años. Fíjate, traidor, pecador, mentiroso, acusador, y Dios le permitió vivir 930 años todavía. Caín mató a su hermano Abel y Dios le permitió vivir muchos años más. Noé, construyendo el arca, tardó más de 100 años. Dice que era un pregonero de justicia, la gente veía, lo tiraba de loco. Y Noé, predicando la justicia de Dios pacientemente por más de 100 años, hasta que vino el juicio de Dios. Jonás en Nínive: de aquí a 40 días todos ustedes van a morir, les decía. Su mensaje evangelístico no fue nada delicado. De aquí a 40 días todos van a morir. Grandes, chicos, niños, hombres y mujeres por igual. 40 días. Y el pueblo se arrepintió y alcanzó misericordia de Dios. ¿Acaso Dios estaba obligado a mandar esa advertencia al pecador? No. Dios bien pudo haber dicho: ahí les va fuego del cielo que consuma todo Nínive, bola de pecadores que se mueran aquí mismo. Sin embargo, Dios pacientemente, en su infinita misericordia, mandó a un predicador nada sutil, nada delicado, a hablarles del juicio venidero de Dios. El pueblo se arrepintió y alcanzó la misericordia del Señor. El pueblo de Israel, 40 años vagando en el desierto, pacientemente Dios esperó a que pasara toda esa generación y una nueva generación entrara a la tierra prometida. 40 años. Es un recorrido que se puede hacer tal vez en 40 días, pero por causa del pecado y la rebelión del pueblo, el Señor los tuvo 40 años dando vueltas por allá y por acá, hasta que esa generación pasó y la nueva generación entró a la tierra que Dios les había prometido. ¿Dios tenía prisa? No. Así fueran 40, 80. A Moisés lo preparó en 80 años. Él no tuvo prisa. Él no tiene prisa. Faraón, ¿cuántas plagas sufrió Egipto antes de dejar ir al pueblo de Israel? ¿Cuántas fueron? 10 plagas antes de que Faraón dijera: váyanse de mi presencia. Dios pudo haber hecho juicio sin advertencia, pero fue 1, 2, 3, no entendieron, endureció su corazón Faraón. Hasta la 10ª, cuando murió el primogénito de todo Egipto, donde no estaba la marca que Dios les había indicado, hasta entonces Dios espera. Él es paciente. Otra diferencia, y espero que con esto estemos entendiendo entonces la diferencia entre la paciencia del ser humano, que espera en Dios, que debe esperar con alegría, con contentamiento, con gozo, con confianza en Dios, y Dios, por el lado, lo que hace es espera para emitir sus juicios, porque es lento para la ira. Te voy a dar otra ilustración que ayudará tal vez a entender más esta diferencia entre la paciencia humana y la paciencia de Dios. Imagina este caso, y tal vez lo has visto o lo has vivido. Una persona que, digamos, una persona muy, muy fuerte, un fortachón, musculoso, molesta a una persona que es
físicamente débil, frágil. ¿Te ha tocado ver eso? Alguien que está ahora, como dicen, buleando el fuerte al débil, molestándolo, lastimándolo, avergonzándolo, maltratándolo. ¿Y el débil qué hace? Usualmente aguantar, ¿no? Si tiene la confianza con los padres, bueno, dirá a los padres, o si estamos hablando de una escuela, pues va con el maestro, el director a quejarse, pero usualmente el débil aguanta, porque el otro está fuerte, no lo puede enfrentar. Si se pone en contra de él, lo va a despedazar y aguanta. Agacha la cabeza y aguanta el maltrato. Ese tipo de paciencia del débil no es la paciencia que tú y yo debemos de tener, sino tenemos que esperar en que Dios va a cumplir un propósito, aún en el maltrato que recibimos, aún en las dificultades de la vida, confiar en Dios y pedirle al Señor que nos haga justicia en este aspecto, que nos defienda. Y créeme que Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero por otro lado, imaginemos otro escenario. Este mismo fortachón, con este mismo debilucho, pero resulta que el debilucho es el que molesta al fortachón, como los perritos chihuahua, ¿no? Los chihuahueños que se ponen con un gran danés, un pastor alemán, ¿no? Están como un poco mal, pero bueno. Entonces, este debilucho molesta al fortachón y lo está molestando, lo está fastidiando y lo agrede y lo insulta y lo ofende. Y el fortachón, imaginemos que aguanta. De un coscorrón lo siembra en la tierra y se acabó el problema. Pero es tan paciente que no le responde, porque sabe que no, hasta así con el dedo meñique lo va a despedazar. Bueno, así, pero todavía en un mayor grado, es la paciencia de Dios. Imagínate un pobre hombre rebelándose contra Dios, blasfemando contra Dios, insultándolo, rechazándolo, hablando mal de él, haciendo destrozos. Y Dios sabe que lo puede destruir. Sabe que con un chasquido ese hombre deja de existir, un rayo lo fulmina, le cae una enfermedad mortal, lo atropella, le puede pasar cualquier cosa cuando Dios lo ordene. Pero Dios, en su paciencia, aguanta. No significa que no está enojado, claro que está enojado, muy enojado, pero espera a que este pobre tonto, necio, se dé cuenta ante quién se está enfrentando. Hasta el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, que tiene el poder para hacer y deshacer lo que le plazca. Pacientemente espera que esta persona recapacite y le reconozca. Así de paciente es nuestro Dios. Él nos puede aplastar. Te llamabas, pero su paciencia le lleva a aguardar el momento preciso para ejecutar su justicia. ¿Te imaginas entonces cuánto poder se necesita para detener la ira de Dios? ¿Cuánto poder se requiere para detener a Dios que no emita su juicio? ¿Cuánto poder? El mismo poder que Él tiene. Ni tú, ni yo, ni toda la humanidad, ni los hombres más ricos y poderosos de este planeta pueden detener a Dios. El único que detiene a Dios es Dios mismo. Él mismo se detiene. ¿Te imaginas entonces toda la potencia que se necesita para que Dios se detenga de juzgar a alguien? Esa omnipotencia que Dios tiene para crear las cosas, destruirlas, hacerlas y deshacerlas, para crear el universo, los planetas, la vida, todo lo existente, esa misma potencia Dios la tiene para detenerse de su juicio.
No porque no esté enojado, sino porque Él es tan paciente, pero tan paciente, que Él contiene su juicio y su ira. Él no actúa por impulso, ni actúa de una manera irresponsable, porque Él se contiene a sí mismo. Así es que la omnipotencia de Dios le detiene para no aplicar su justicia inmediata. Y de eso tú y yo gozamos todos los días. Todos los días gozamos de esa paciencia. ¿Ya pecaste en lo mismo que has venido pecando últimamente? ¿Volviste a caer? Era para que Dios mandara fuego del cielo y te exterminara, pero Dios en su paciencia aguarda. Aguarda el juicio o aguarda el tiempo de arrepentimiento. Sin embargo, mis amados, el hecho de que Dios se contenga a sí mismo en la emisión de sus juicios y que en apariencia no haya un castigo inmediato por nuestro pecado, no significa y no debemos confundirlo con el perdón de Dios. El que Dios no te castigue, el que Dios no me castigue por mi pecado de forma inmediata, no significa que Dios nos ha perdonado, porque Él es paciente. Pero tienes una cuenta pendiente, tenemos una deuda pendiente con el Señor cuando pecamos y no nos arrepentimos. Es cierto que Dios, aquel que le da la vida eterna en Cristo Jesús, no se la vuelve a quitar, la salvación no se pierde. Pero aún la persona que goza de la vida eterna, si llega a pecar, puede haber consecuencias por su pecado y Dios no las pasa por alto. Ya lo dijimos la ocasión anterior y lo vuelvo a reiterar, no hay un solo pecado en toda la existencia de la humanidad que no sea castigado por Dios. O ya lo fue, o lo es, o lo será, pero ni un solo pecado, ni la más, permítame la palabra, blanca mentira, que no existe eso, ni el pecado más sutil, más sublime, menos dañino, ni aun esos que podemos decir pecaditos, aunque repito, no hay magnitudes, pero ni aun este tipo de pecados van a quedar sin castigo de parte de Dios. Todo pecado cometido por toda la humanidad, de todos los tiempos, todo pecado será juzgado y castigado. Y la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, en el creyente, el pecado que comete, que haya cometido o que cometerá, la paga del pecado, que es la muerte, ya la sufrió Cristo. Cristo ya sufrió esa muerte y por lo tanto en el creyente en Cristo, arrepentido de sus pecados, que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, sus pecados pasados, presentes y futuros ya los pagó Cristo con su muerte y por lo tanto esa persona ya no sufrirá la muerte eterna. Pero sus pecados sí tienen consecuencias, sí tienen castigo de parte de Dios, no la muerte, pero sí viene el castigo y el juicio de Dios, porque dice que Dios al que ama disciplina, al que ama castiga. Todo pecado, toda desobediencia tiene consecuencia. Por ejemplo, imaginemos este escenario. Un cristiano, un buen cristiano, una persona salva que tiene a Cristo en su corazón, por X circunstancia conduce su auto a exceso de velocidad. El hecho de ir a exceso de velocidad ya es pecado. Pero ese pecado no le hace perder la vida eterna. Pero ese pecado lo está manchando delante de la presencia de Dios. Imaginemos entonces este cristiano, este creyente en Cristo va a exceso de velocidad en su auto y causa un accidente. Ese accidente, el daño que llegue a causar, no le hace perder la salvación y la vida eterna.
pero ese accidente puede tener consecuencias graves dependiendo del grado de accidente. Imaginemos que en ese accidente muere una persona, un cristiano, un creyente en Cristo, salvo, va a exceso de velocidad, tiene un accidente, una persona fallece. Ese cristiano no pierde la salvación, pero su pecado sí que tiene consecuencias. Alguien ya perdió la vida por su culpa. No va a ir al infierno, pero sí va a recibir el castigo, tanto terrenal como de parte de Dios. Y a lo mejor él llega y dice: Señor, perdóname, me arrepiento, estuvo mal lo que hice, no debí conducir a esa velocidad, me distraje, en fin, perdóname, Señor, por la vida de esta persona que falleció, perdóname. Y Dios le puede perdonar, claro, pero las consecuencias de su pecado las va a sufrir. Y no porque él no va a perder la vida eterna, no va a dejar de ir a la cárcel, no va a dejar de pagar una multa millonaria, una compensación por el fallecimiento, en fin, algo desastroso, pierde tal vez su trabajo, a lo mejor su familia lo abandona por esta situación, o sea, algo realmente gravísimo. Sigue siendo salvo, pero las consecuencias de su pecado las va a sufrir. Y Dios es paciente y Dios advierte. Y uno sabe cuando a veces de anticipado vamos a hacer algo, Dios nos advierte: no lo hagas. O en este caso, bájale la velocidad, toma más precauciones, no vayas circulando a esa velocidad, en fin. Pero aún con eso, las consecuencias son fatales. Por eso, el que Dios sea paciente y no castigue de inmediato, no significa que Dios nos perdona. No pensemos en ello. Todo pecado necesita ser castigado por Dios, porque Él es justo. Aunque Él espera, a lo mejor esta situación que le acabo de narrar no fue una muerte instantánea, a lo mejor es una persona que va al hospital y dura meses convaleciente, grave, y al final muere. Tal vez Dios pospuso el castigo, pero ese castigo va a llegar. Así es que todo pecado que tú hayas cometido, todo pecado que yo haya cometido, aunque estamos en Cristo y ya Cristo pagó con su muerte lo que nosotros merecemos, aún así ese pecado merece un castigo. Que Dios en su misericordia a veces nos exenta de ese castigo. Gracias, Señor. A lo mejor esta situación que le narro, tuvo un accidente, no falleció nadie, tiene para pagar el seguro, salió, digamos, bien librado de lo grave que pudo ser. Y Dios en su misericordia lo permitió. Y Dios en su paciencia le concedió. Pero hay veces que Dios dice: no, vas a sufrir el castigo que mereces por esta falta que cometiste. Por eso tú y yo no nos podemos arriesgar ni jugar a decir: bueno, Dios me ama, Dios es paciente, va a esperar, voy a hacer esto aunque está mal, pero Dios me ama. No te arriesgues a eso, porque Dios en su justicia puede decir: pues vas a sufrir el castigo que mereces por hacerlo con premeditación, con esa planeación. Vas a sufrir y es justo el castigo. El pecador, cuando no recibe el castigo de Dios, piensa: no, ya la libré, Dios no me hace nada, mira, vivo bien. No dicen a veces así: me va bien. A lo mejor es un adúltero, mentiroso, tramposo, corrupto, borracho, y le va bien, materialmente hablando. Mira, tú, mira cómo estás, y esto que tienes que dice que a Dios, y mira a mí. Y hasta se jactan y presumen, como en la parábola que habla de aquel que derribó sus graneros y quiso construir otros más grandes para guardar todas sus riquezas, y que dice: necio, ¿qué no sabes que esta noche viene a pedir tu alma? Hay gente que se jacta de lo bien que le va en la vida sin saber que están acumulando ira de parte de Dios, porque Él es paciente. Mira, acompáñame a Romanos 2. Como no recibe el castigo, como digamos que le va bien, terrenalmente hablando, ¿para qué necesita a Dios? ¿Tú crees que los ricos, la gente multimillonaria, la gente poderosa, necesita a Dios en su corazón?
ellos ni cuenta se dan, ellos viven felices con sus riquezas en el mundo que ellos viven, no necesitan, no tienen conciencia de Dios. Dios es el único que les puede convencer de pecado. Y las personas viven en una indiferencia hacia Dios cuando les va medianamente bien. Dicen, no necesito a Dios, ¿para qué? Sin embargo, no saben lo que están acumulando, como dice aquí Romanos 2, verso 4. Desde el versículo 3, mira lo que dice. Bueno, leamos desde el versículo 1, porque el contexto es muy interesante. Dice, por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú, que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es, según verdad, contra los que practican tales cosas. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia, magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo la gente, ignorando, despreciando, eh, no considerando la paciencia, la bondad, la magnanimidad de Dios para que se arrepienta. Y lo único que está haciendo, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, esas personas que viven indiferentes a Dios, pecando, haciendo lo que les da la gana, lo único que están haciendo es acumular en su cuenta deudora contra Dios del juicio cuando Él descargue toda su ira. Y piensan que están bien, piensan que ya la libraron, piensan que no pasa nada, pero sabes que Dios no olvida todos tus pecados de los cuales no te has arrepentido y está en su cuenta perfectamente señalado todo lo que has hecho, fecha, hora, lugar, con qué persona, todo, aún tus pensamientos están allí en esta cuenta deudora con Dios y Dios no lo pasará por alto, porque Él, aunque es paciente, Él no es tonto. No juegues, no te pongas a las patadas, como dice, con Dios, porque lo único que estás haciendo es acumular ira. ¿Qué tanta ira está guardada para ti? A lo mejor es un pequeño bolso, a lo mejor es un costal, o a lo mejor es todo este cuarto, no lo sé. Pero todo lo que has hecho contra la voluntad de Dios, Dios ha guardado su ira para castigarte por ello si no te has arrepentido. Dios no puede ser burlado, a Dios no le podemos engañar. Por eso muchos abusan. Y no es que digamos, ay, pobrecito Dios, no. Muchos abusan de la paciencia de Dios. Si no te ha pasado nada malo hasta ahora, o lo que malo que te ha pasado lo has podido superar, has podido sobrevivir a eso, es porque Dios pacientemente te está mandando señales para que tú te des cuenta ante quién debes de rendir cuentas el día de tu juicio final. Con paciencia Dios te está tratando, con benevolencia, con mansedumbre, con misericordia, para que tú te des cuenta, como dice aquí Romanos 2, lo que acabamos de leer. Regresa conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, que fue donde iniciamos. Y mira lo que dice aquí nuevamente, por si lo olvidaste. 2 de Pedro 3 a 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, en otras versiones dice para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no tarda su promesa.
Aquí las personas se burlaban de que Jesucristo dijo que iba a regresar. Dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está si no ha regresado? Ah, no es, no es Dios, algunos dicen, y se burlan. Y por eso Pedro les aclara, Dios no tarda su promesa, como algunos piensan que se está tardando. Dios no es tardo, Dios no se está retardando, sino que Dios tiene un tiempo fijado para su retorno, para el juicio, aunque algunos lo consideran que ya se tardó. Ese atraso, como algunos lo perciben, del juicio de Dios, no es más que la espera paciente de Dios para que las personas se arrepientan y se conviertan. Quiero hacer una advertencia. Tú y yo gozamos de la paciencia de Dios. Y tal vez tú y yo abusamos o hemos abusado de la paciencia de Dios en diferentes circunstancias. No abuses más de la paciencia de Dios. Dios te está mandando este mensaje de advertencia para que ya no hagas lo mismo que has venido haciendo pensando que no hay consecuencias. Porque aunque la paciencia de Dios es inagotable, tiene un límite. Es infinita, es omnipotente, es eterna, es inmensa, inconmensurable, inagotable, perfecta. Todo eso es la paciencia de Dios porque Él es así. Sin embargo, la aplicación de su paciencia en tu vida, en mi vida, puede tener una fecha de fin cuando Dios diga, hasta aquí. No más seré paciente contigo. No dejo de ser paciente con las demás personas, pero contigo hasta aquí llegó mi paciencia. Y entonces vendrá el juicio de Dios, porque tiene un límite. El límite de la paciencia de Dios lo podemos ubicar en el día de nuestra muerte. Dios aguanta, Dios soporta, Dios bendice aún al pecador, al blasfemo, al pedófilo, al adúltero, al borracho, a todos Dios aún los bendice. Pero si esa persona no se arrepiente, el día de su muerte, hasta ahí terminó la paciencia de Dios. Y vendrá entonces el descargo de la ira acumulada por todos los pecados cometidos de los cuales la persona no se ha arrepentido. Dios no agota su paciencia, es infinita, pero sí agota su aplicación en la persona que Él considera llegó la hora de su juicio. Y no tiene que ser necesariamente hasta que Él venga, sino el día que el Señor te llame a cuentas. Y eso puede ser saliendo de aquí, esta misma tarde, noche. Hermano, no es que yo lo desee, ni piense mal de ello, pero Dios tiene fijado un tiempo y lo que yo diga o haga no va a cambiar el límite de la paciencia de Dios para cada uno de nosotros. Lo que quiero es que tú y yo estemos conscientes de que puede llegar un día, si buscamos abusar de la paciencia de Dios, puede llegar un día que Dios diga, hasta aquí, se acabó mi paciencia para contigo. Quiero terminar con lo siguiente. Hay dos formas en las cuales se manifiesta la paciencia de Dios. Creo que el que más han percibido en lo que es expuesto en esta tarde es acerca del arrepentimiento. Vamos, por favor, a Romanos 9, de regreso Romanos 9. Como decíamos en Éxodo 34:6, Él es lento para la ira, no descarga su juicio inmediatamente, porque una forma en la cual su paciencia se manifiesta es para llevarnos al arrepentimiento. Romanos 9:22 dice la Biblia, ¿qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder,
soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, se refiere a los pecadores no arrepentidos que han sido preparados para destrucción. Dice entonces, Dios soporta con mucha paciencia al pecador. Aguanta, aguanta, ya te mandó una advertencia, no le hiciste caso, te mandó otra, no le hiciste caso. Ay, Dios sigue aguantando, bendiciéndote, prosperándote, dándote momentos de gozo, de alegría, realización, triunfo, victoria, porque Dios te ama, aunque no esté de acuerdo con tu pecado, y si no te arrepientes, entonces descargará toda su ira sobre ti, pero Él pacientemente espera y espera y espera hasta que llegue aquí, como dice Romanos 9:22, hasta que ya descargue esa ira. Por eso tú y yo no nos podemos arriesgar. Entonces, el hecho que Dios no castigue inmediatamente es porque desea que el pecador se arrepienta. Así como en los tiempos de Moisés, dice que estuvo Moisés predicando y no le hicieron caso y finalmente vino el juicio. No va a venir un diluvio, por supuesto, bueno, no lo sé, a tu vida, pero sí puede venir un juicio de Dios después de escuchar esta advertencia y no hacer nada al respecto. Lo único que estás haciendo es acumular más ira, más enojo de Dios y incrementando tu deuda de pecados no arrepentidos. El Señor nos dice que en el tiempo de Noé, que el Señor esperaba con paciencia. Primera de Pedro 3:20, así lo dice, que Él esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. ¿Cuánto puede un hombre con su familia construir un arca de las dimensiones como las que Dios le ordenó? Más de 100 años, algunos dicen 120 años. Imagínate eso. Y Dios dice que esperaba con paciencia, Primera de Pedro 3:20, mientras Noé construyó el arca. Sin embargo, en Mateo 24, versículos 37 al 39, nos dice que la gente no entendió, no hizo caso, no le importó, ignoró esas advertencias hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Literalmente así dice la Biblia. No te arriesgues entonces a esperar que venga un diluvio, una catástrofe a tu vida y cuando te des cuenta sea demasiado tarde. Que Él hubiera no te lleve a hacer algo que puedes, a no hacer algo que podrías hacer ahora mismo al final de este servicio. Arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo. Y segunda forma en la cual se manifiesta la paciencia de Dios es en el perfeccionamiento de sus hijos. Santiago 1, vayamos allá por favor. Entonces, por un lado, con el pecador, pacientemente el Señor manda señales para que el pecador se arrepienta. Por eso es paciente y por eso no lo ejecuta, no lo aplasta, no lo deshace inmediatamente para ver si ese pecador entra en conciencia por medio del Espíritu Santo, lo convence de juicio y se arrepienta. Y con respecto a los hijos de Dios, aquellos que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios también es paciente. Mira lo que dice Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, palabra para la iglesia, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Entonces, una vez que el pecador se arrepiente, reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios sigue siendo paciente con él. Un pecador ya arrepentido, aún sus pecados no emite un juicio inmediato usualmente, pero ahí puede haber castigo por sus pecados. Pero lo que Dios está trabajando ahora en la vida de las personas con paciencia es formar a Cristo. Y Dios tiene todo el tiempo de tu vida o de la vida que te queda para formar a Cristo en ti.
Aquí habrá alguien que le queden 10 años, 20 años, 30, 40, 50, no sé. No sé cuántos años nos quedan de vida. Bueno, todo ese tiempo que nos queda de vida, hasta que Dios nos llame a su presencia, Dios pacientemente va a formar a Cristo en ti. Va a moldear tu carácter, va a transformarte al carácter, a la forma de pensar de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Como lo acabamos de leer, prueba de fe. Va a venir problemas, van a venir dificultades, situaciones adversas. Vamos a vivir experiencias no tan agradables porque Dios está produciendo paciencia en tu vida a través de tu fe. Y de esto estaré hablando con mayor detalle la próxima semana. Solo quiero decirte que Dios no tiene prisa en formar a Cristo en ti. Y si te va a meter a una crisis como lo hizo con el pueblo de Israel por 40 años en el desierto, así lo hará. El tiempo que sea necesario, Dios va a tratar contigo y conmigo hasta que seamos completos, como acabamos de leer, para perfeccionarte y hacerte más como Cristo. Y eso, mi amado hermano, mi amada hermana, no es un trato agradable. No es que todo sea bonito, todo sea dulce y tierno. No, Dios va a formar el carácter de Cristo en ti y en mí a través de la prueba. Pero te digo una cosa, Él es paciente. Y si no entiendes, Él es paciente. ¿Te desesperas? ¿Quieres que ya cambie eso? Él es paciente. No tiene prisa. Así es que lo mejor que tú y yo podemos hacer una vez en Cristo es enfrentar, como leíamos ahorita, con sumo gozo las pruebas de Dios, porque esas pruebas nos harán producir paciencia. Y en esta forma alcanzar la estatura del carácter de Cristo. Ponte de pie y vamos a orar. Si tú reconoces que has abusado de la paciencia de Dios, este es el momento para ponerte a cuentas con Él, pedirle perdón. Has abusado viviendo una vida desordenada, alejada de Dios, sin considerarlo en tus caminos. Y Dios te tiene con vida todavía por su paciencia. Y este puede ser entonces el día que cambie tu vida, que cambie tu historia, para a partir de ahora vivir una vida entregada a Cristo, rendida por completa a Él. O tal vez tú ya eres creyente en Cristo, pero aún así vives una vida desordenada, alejado de Él, sin considerarlo. Dios ya sabía que iba a llegar este día, que ibas a escuchar este mensaje, que Él iba a hablarte y que tú ibas a convencerte y arrepentirte de esa vida que has vivido hasta ahora, donde has abusado de la paciencia de Dios. Te invito entonces, cual sea tu condición, incluyéndome yo, que hagamos una oración a nuestro Señor, pidiéndole perdón por
por no considerar su paciencia, su paciente amor para con nosotros y darlo por hecho, y a veces hasta abusar de ello. Perdónanos, Padre, por no hacer, Señor, lo debido y no tomar en consideración que aunque tú eres paciente, tú también eres justo, y que si nosotros no recapacitamos de nuestra forma de vivir, de nuestras prácticas, nuestras rutinas, nos exponemos a la ira acumulada, en algunos para condenación eterna, en otros para recibir castigo en esta tierra. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a no llevar esa paciencia, Señor, a un extremo de que tú le pongas fin a nuestra vida. Perdónanos, Padre.